Supervisor del Consejo de Ministros. Vamos a darle la palabra al presidente Fernando Sabanero. Estimados periodistas, les doy la más cordial bienvenida. En el Consejo de Ministros de hoy, los principales temas que hemos acordado han sido: uno, hemos recibido al gobernador regional de Lima, provincias, y nos ha presentado un informe sobre el departamento de Lima. Segundo, se ha aprobado un reglamento de organización y funciones del Ministerio de la Producción. Tercero, hemos discutido la situación de huaicos, los trabajos que debemos hacer de prevención, pero también de ayuda a los damnificados. También hemos ultimado detalles de la presentación de la declaración jurada de intereses de los ministros, que ha sido publicada en su mayoría el día de ayer y hoy día se ha completado. Respecto al primer punto, el gobernador regional de Lima, provincias, como ustedes saben, tenemos esta iniciativa de que un gobernador pueda presentarse la primera semana del mes y pueda informarnos sobre la situación de su gobierno regional, además de la mancomunidad a la cual pertenece. Con eso nos permite a los ministros poder informarnos, pero sobre todo trabajar coordinadamente con los gobernadores y tomar decisiones en beneficio de los ciudadanos. Quiero ahora dejarlos con el gobernador para que les cuente los temas discutidos en el Consejo de Ministros. Lo dejo con el gobernador regional de Lima, Nelson Chuy Mejía. Gobernador. Bueno, primero para agradecer al Premier y a los ministros y a los vicepresidentes por la oportunidad de poder representar a todos los gobernadores de la zona centro, incluyendo los de Paca, que somos una mancomunidad que hemos constituido de común acuerdo 6 gobiernos regionales. Y dentro de ellos hay muchos pedidos, pero voy a resumirlos. Uno de ellos es lo que une a varios gobiernos regionales, que une a Lima, Pasco, Huánuco y Ucayali, que es la carretera Huabras allá en Chuquimayón y Anahuanca-Ambo, que partiendo de la costa llega hasta Pucallpa, en la selva. Son 722 kilómetros, de los cuales ya están concluidos 570. Solamente falta 150 kilómetros. El día de hoy han ratificado una vez más la voluntad política del ministro, del premier y de todo el equipo de poder hacer realidad para comenzar con 50 kilómetros con recursos propios y posteriormente van a través de una APP los otros 100 kilómetros. Igualmente también hemos tratado otros temas como la carretera que también interesa a la parte sur, sobre todo al gobernador de Junín, que es la carretera que partiendo de Lurín integra a 3 jurisdicciones: Lima Metropolitana, la región Lima y Junín. Pasa por Antioquia, Huarochirí, Tantaranche, Tanta, Cochas y llega a Tajau. Esa es una alianza pública-privada y esperamos que en la brevedad posible esta carretera sea considerada vía nacional para poder y ser incluida en una APP, porque una APP requiere que la carretera sea nacional y en este momento es departamental. Por eso le estamos pidiendo al ministro que lo considere. También hemos hablado de tren de cercanías, que ya es casi una realidad y que hemos concluido que debe ser un proyecto integral, no por partes, sino un proyecto que naciendo en Barranca termine en Ica, pasando por el Callao para que de esta manera llegue al puerto y al aeropuerto y los exportadores, tanto del norte como del sur, puedan llegar y llevar sus productos directamente del aeropuerto al puerto y con eso bajarían costos notablemente. Y el norte, porque ustedes saben cómo es difícil salir a la zona norte del país y a través de este medio del tren podemos llegar a toda esta zona. Hemos hablado de otros temas también en educación, en salud, y vamos a coordinar con cada ministerio, también de una carretera longitudinal de la sierra, para que una desde Cajatambo hasta Yauyos y pasando por las zonas más pobres del país, integrándose a las nuevas troncales que se están ya construyendo, de tal manera que los pequeños productores puedan llegar a otros mercados, no necesariamente a Lima, pueden llegar a Huánuco, a Pasco, pueden llegar a Junín, a Huancavelica, es decir, puedan tener esa gran posibilidad
Y nosotros, como región Lima, también hemos tocado el tema de la emergencia y hemos mencionado que Lima, Arequipa, Piura y La Libertad son los 4, y Huánuco son los 5 departamentos que tienen más problemas en cuanto a ser vulnerables a nivel nacional en población y vivienda en riesgo. Y la región Lima es la más afectada, justamente eso lo dice el estudio del ANA. Y precisamente a pesar de que contamos con maquinaria, que son más de 60 que están trabajando permanentemente, nos quedamos cortos. Entonces hemos pedido un proyecto que ya tenemos en el GORE 1, propuesto en el GORE 2, de 22 millones de soles, se haga realidad para adquirir más máquinas y poder complementar, porque también hemos apoyado al gobierno nacional, recuerden ustedes, en el problema de la carretera central el año pasado, y también ahora en la carretera Patirica-Cajatambo. Esa carretera que es nacional, nosotros hemos solucionado los problemas durante en 5 oportunidades. Entonces, las maquinarias es una gran ayuda, y también hemos hablado del proyecto de prevención. El año pasado trabajamos a la prevención, pero aún así creo que debemos enfatizar más en esto, y lógicamente que hay mucho por hacer, pero yo sé que el tiempo es enemigo, y gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias, gobernador. Ahora voy a darle la palabra al ministro de la Producción. Tenemos un nuevo reglamento de organización y funciones. Se ha puesto mucho énfasis en el rol que tiene este ministerio, en la simplificación administrativa, en lo que es la promoción de la formalización de los pequeños y microempresarios, la digitalización y el repotenciamiento del sector pequeño. Dejo que ustedes al ministro de la Producción. Sí, muy buenas tardes. En línea con las nuevas prioridades y estrategias que se han trazado desde Produce, teniendo como especial foco la formalización y digitalización como una medida transversal de impacto de la productividad de las pequeñas empresas, hemos planteado un nuevo reglamento de organización y funciones. Hemos creado una oficina de digitalización que va a funcionar de la mano con la oficina de innovación y de los centros de desarrollo empresarial. Hemos creado para el sector pesca 3 divisiones muy bien definidas, con claros objetivos. La primera está vinculada con la pesca industrial, la segunda división está vinculada con la pesca artesanal, y finalmente la acuicultura, que va a tener un especial brillo en nuestra gestión. Hemos también integrado las 2 oficinas de estudios económicos que existían, con miras a ser más eficientes, a ahorrar también en la estructura de costos del ministerio, y finalmente hemos lanzado una nueva oficina de control y vigilancia, siempre comprometidos con la lucha contra la pesca ilegal, tanto en alta mar como dentro de las primeras 5 millas, refirieron en este caso a la pesca de arrastre de fondo. Con esto estamos dándole entonces una organización muchísimo más moderna, con los objetivos de este gobierno, destacando, como he señalado, los objetivos de formalización y digitalización para las pequeñas empresas. Muchas gracias. Un tercer tema que luego el Consejo de Ministros tiene que ver con los huaicos. Vimos cuáles son los mecanismos de prevención que se tienen que continuar implementando de la mano de los gobiernos regionales y locales. Estamos, al igual que la semana pasada, varios ministros atendiendo, supervisando y coordinando la situación que se ha presentado en diversos puntos del país. El ministro de Transporte estuvo en la mañana en la zona de Lima, justamente la situación del río Boricololo. El ministro de Defensa se encuentra actualmente ahí, y terminando esta conferencia también participarán la vicepresidenta, el ministro del Interior y la ministra de Educación. Por otro lado, un equipo donde participará la ministra de Salud, el ministro de Vivienda y el que les habla. Estaremos desplazándonos en pocas horas a Piura para hacer trabajos de supervisión de la mano del gobernador regional de Piura y ver la situación y qué más puede hacer el gobierno nacional para apoyar esta situación. Un cuarto tema que discutimos fue la declaración jurada de intereses. Como ya es de público conocimiento, el Gabinete de Ministros tomó la decisión
de presentar declaraciones juradas de interés, fruto de lo que fue la recomendación de la Comisión Presidencial de Integridad. Tanto el presidente como el resto de los ministros hemos presentado esta declaración de intereses que está a disposición del público en las diferentes páginas web de los ministerios. Como ustedes saben, uno de los temas más importantes para nosotros es justamente trabajar y de forma transparente. Hemos pedido también que en las próximas semanas los viceministros, secretarios generales y jefes de gabinete realicen exactamente lo mismo. También invocamos desde aquí a que otros poderes del Estado hagan exactamente lo que está haciendo este gabinete de transparentar sus intereses en beneficio de la transparencia en el accionar público. Finalmente, le voy a pedir al ministro de Transportes que hable sobre la situación del aeropuerto de Chinchero. Ahora, sí quiero, antes de dar la palabra al ministro, recalcar, como ya lo había anunciado e informado en diversas ocasiones, que yo no he participado en ninguna reunión vinculada a este contrato. Es más, desde que inició el gobierno le indiqué al presidente, al ministro de Transportes y al ministro de Finanzas que yo me abstendría de participar en cualquier tipo de reunión, de decisión o información relacionada a este proyecto. Y esta inhibición que he venido practicando desde el 18 de julio de este año tiene que ver con que una de mis hermanas trabaja en una empresa vinculada al consorcio Dino Invertus hace más de 6 años. Por eso yo decidí desde el principio no participar y de hecho no he participado en ninguna decisión que tenga que ver con este contrato. Ahora dejo al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, para que explique la situación del aeropuerto Chinchero. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Realmente es necesario manifestar que desde que iniciamos la gestión en agosto del año pasado, tomamos la decisión de, dentro de todos los proyectos que tenemos como gobierno, y en especial del sector transportes y comunicaciones en el cargo, teníamos que evaluar y verlos que por su impacto tenían una relevancia que trascendían incluso al área de donde se construyeran, sino trascendían como una importancia a nivel nacional. Entre ellos, uno de estos proyectos era el Aeropuerto Internacional de Chinchero. Y comenzamos desde el inicio a ver en qué situación se encontraba para de una vez por todas comenzar su anhelada construcción. Nos llevó a revisar lo actuado y encontramos que este importante proyecto había ingresado a Proinversión para el proceso de selección de la empresa y de los mecanismos de contratación en el año de 2010. Y después de 4 años, en 2014, concluye ese proceso designando a un postor después de un proceso de selección. Fue en abril del año 2014, en el anterior gobierno, donde se selecciona entre 3 consorcios al consorcio ganador. Y luego en el mes de julio, exactamente el 4 de julio del año 2014, se firma contrato. Uno podría decir, si estamos en el 2017, ¿por qué todavía no se empiezan las obras y el contrato se firmó en julio de 2014? Y es que desde el inicio el contrato tuvo un gran problema, advertido en 2 oportunidades por la Contraloría General de la República. Antes de firmar el contrato, es decir, en marzo del año 2014, la Contraloría General de la República así explícitamente dice: advierto a Proinversión sobre los riesgos de no fijar un costo de endeudamiento máximo, riesgo de tasa de endeudamiento. No había un tope para el endeudamiento, no había un tope para el financiamiento. Ese problema lo llevamos en el anterior gobierno y lo asumimos también nosotros. Cuando en agosto del año 2016, después de 2 años de haber firmado el contrato, comenzamos a ver cómo lo implementamos, encontramos el mismo problema. Consultamos a la Contraloría
un nuevo contralor, un nuevo equipo y nos repite exactamente lo mismo. Este contrato es ambiguo en el tema de financiamiento, en consecuencia no se puede fijar un tope de financiamiento. En noviembre recibimos nosotros, de parte del consorcio ganador, la propuesta de cierre financiero. Y como no tenía un tope, tenía un financiamiento que a nuestro juicio es demasiado elevado. El tope, que no existía, permitió tener como costo financiero más de 589 millones de dólares. Algo inaceptable si tomamos en cuenta que todo el aeropuerto, movimiento de tierras, la construcción, la supervisión, el diseño, todo el aeropuerto cuesta 520 millones de dólares. ¿Cómo vamos a pagar un interés, un financiamiento de 590 millones de dólares? Por supuesto que rechazamos esa propuesta. Y luego comenzamos a analizar alternativas. Habían solo dos. Como está rechazada la propuesta por el financiamiento por el concesionario, teníamos la opción de nosotros asumir el pago del costo de la edificación del aeropuerto, o de lo contrario, resolver el contrato. Es decir, no hay acuerdo, se resuelve, se caduca el contrato y empezamos de nuevo. Hemos conversado todo este proceso con las instituciones del Estado que están directamente involucradas. Me refiero al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, OSITRAN, además con el Ministerio de Economía y Finanzas, coordinando también y comunicando lo actuado a la Contraloría General de la República. Llegó un momento en que finalmente tuvimos una decisión de caducar el contrato, pero eso significaba postergar el inicio por lo menos 3 años más. Fue ahí que conversamos con las autoridades de Cusco, directamente involucrados, y también dentro del análisis se buscó una nueva alternativa, pero que cuide los intereses del Estado. Se planteó la opción de asumir el costo de la ejecución del terminal, que el postor que había ofrecido la menor cantidad alcanzaba el monto de 264 millones de dólares, con lo cual el proyecto integral está por el orden de los 500 millones de dólares. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo para firmar. Hemos seguido el trabajo, hemos coordinado, tenemos los informes favorables del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y cuando ya estamos listos para iniciar el proceso final, que es la suscripción de la modificación contractual para evitar pagar más de 500 millones de dólares de interés. Cuando ya estamos listos por empezar, recibimos la semana pasada, el 25 de enero, un documento del Congreso de la República suscrito por el congresista Víctor Álvarez Rodríguez, presidente de la Comisión Multipartidaria Especial, donde nos exhorta que nos abstengamos de firmar esta modificación al contrato. Nosotros, con un afán de transparencia, hemos postergado la suscripción de esta modificación del contrato y hemos cursado un documento al propio presidente de la comisión que nos hizo llegar esta solicitud de abstención, para que nos diga por qué tendríamos que abstenernos, por qué firmar una modificación que reduce el monto del contrato por concepto de interés en más de 500 millones de dólares es lesivo para los intereses del Estado. Hasta el día de hoy, que ha sido el Consejo de Ministros, no hemos recibido respuesta alguna. Y sin embargo, tenemos información que congresistas del mismo partido político que se encuentran en la ciudad de Cusco dicen que van a apoyar decididamente la construcción de este importante proyecto. Por eso, después del análisis que hemos hecho al respecto en el Consejo de Ministros del día de hoy, se ha tomado la decisión de respaldar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la decisión de suscribir esta modificación contractual que reduce los costos de manera significativa al contrato de este proyecto tan importante que es el Aeropuerto Internacional Chinchero,
porque definitivamente no podemos estar tampoco cayendo en el juego político de fuerzas que nos dicen que nos abstengamos y luego dicen que están de acuerdo y dispuestos a apoyar. En consecuencia, hemos decidido continuar el proceso que lo detuvimos el día lunes y estaremos con el presidente de la República el día viernes, pasado mañana, en Chinchero, en Cusco, para dar inicio de las obras de este importante proyecto en beneficio de Cusco y de todo el Perú. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a la rueda de preguntas. Empezamos con la periodista Isabel Carreño del Diario de la República. Ministros, si bien ya se ha tomado la decisión de suscribir la adenda, siguen las críticas de que finalmente se estaría beneficiando a la empresa. Entonces, ¿hay algún temor de que después eso derive a una especie de un tipo de censura de parte del Congreso? Mire, el día de hoy estamos haciendo llegar un documento a la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, poniéndonos a disposición del Congreso, de la Comisión Permanente, para que cuando ellos lo determinen, asistir al Congreso de la República y exponer con todo el detalle que sea necesario para que se pueda apreciar que la modificación tiene como único objetivo beneficiar al Estado, reducir los costos de manera significativa. Así que el día de hoy ponemos a disposición, les demos el conocimiento para poder ir para lo que sea conveniente la Comisión Permanente del Congreso. Jorge Chávez de RPP. Gracias. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos en el vivo. No ha recibido ninguna respuesta entonces del Congreso de la República para que usted pueda apoyar de la Comisión Permanente. Y la segunda, bueno, y a propósito de lo que se ha señalado, ¿no? El método político, porque Rosa Popular ha señalado que es un terrorismo de texto. Por un oficio, digamos, ustedes no van a retrasar este proyecto muy importante y lo consideran así. ¿Cómo van ustedes a pagar, digamos, la bajada de la Sí, mire, hay que ser bastante claro. Sabemos nosotros que quien gobierna es el Ejecutivo y que el Ejecutivo somos nosotros. Eso está absolutamente claro. Pero también somos democráticos y queremos ser un gobierno muy transparente. Y cuando recibimos un oficio, el 042, de la Comisión Multipartidaria Especial, que nos dice, firmado por el Congreso Electoral, que nos dice así expresamente, exhortarle que se abstenga a firmar la adenda al contrato con el fin de cautelar los intereses del Estado. Es por eso que suspendemos, para que nos diga de qué forma esta modificación afecta a los intereses del Estado. Y cuando luego escuchamos decir de que es el Ejecutivo el que gobierna, sí, estamos claramente en ese concepto, pero le decimos a los señores congresistas, déjenos gobernar. Este tipo de documentos precisamente interfiere en el gobierno que queremos hacer claro y transparente en beneficio de todos los peruanos. Ministro, buenas tardes. Entonces, ¿usted qué le respondería a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, que lo ha mencionado, que ellos sí están de acuerdo con la obra y que esto es un pretexto del gobierno? Esa es una primera pregunta. Y la otra pregunta que quería era saber si de repente sus planes está destinar una mayor cantidad de presupuesto ante las inclemencias, porque está sonando la naturaleza de diversas regiones. Aunque bueno que también la presidenta del Congreso esté de acuerdo con este importante proyecto, que están generando los consensos necesarios para la gobernabilidad. En consecuencia, por eso seguramente todos estaremos realmente festejando la posibilidad de iniciar un proyecto tan importante como es el aeropuerto de Chinchero. Actualmente Chinchero va a reemplazar, cuando se concluya, antes que termine este gobierno, va a reemplazar el de Las Pasteles, el aeropuerto de Cusco, que tiene una capacidad de 1 millón de pasajeros al año y actualmente ya soporta una carga, una demanda de 2,5 millones de pasajeros. Ya no puede entrar más pasajeros a Las Pasteles. El aeropuerto Chinchero de Chinchero
va a tener una capacidad para 7,5 millones de pasajeros al año, es decir, 3 veces más de la capacidad que tiene actualmente el aeropuerto de Aguastel. Así que va a ser una gran posibilidad. Invitamos, este es un acto público del Ejecutivo, pero invitamos a los congresistas del Cusco y del Perú que quieran acompañar para estar juntos este viernes en Chinchero, Cusco, para iniciar este importante obra. Mauricio Varas Dalino. Exactamente cuándo comenzarían las obras que todo señalado el ministro, y desde el Ejecutivo se podría hacer una exhortación también a la población del Cusco que ponga la anunciada medida de fuerza precisamente a raíz de este tema. Y también aproveché la presencia del gobernador regional del Congreso Sur para consultar de qué acciones ha tomado su gestión, se viene tomando en todo caso mediante estatales, producto de la nube de los países, los remotos que están afectando el funcionamiento del país. Y una consulta aprovechando también la presencia de la Ministra de Justicia, Bienestar Mixta, el presidente consciente de la acción también en su campaña electoral que la aplicación en el Perú de las llamadas penas acumulativas o de interés oral con condenación en sí, se va a aplicar sobre este punto. ¿De qué manera se estaría aplicando? Gracias. Sí, nosotros estamos seguros que el Cusco, como población, está esperando expectante este gran proyecto. Y ellos son conscientes del esfuerzo que hemos puesto desde el primer día para que este gran proyecto sea realidad. Nosotros no dudamos que sus autoridades, sus dirigentes y la población van a comportarse adecuadamente. Se supone en estos días que quizás un poco con la impotencia de ver que hay posibilidades de que una nueva consideración haya tomado alguna medida de fuerza. Pero reiteramos el compromiso, se empieza a construir el Aeropuerto Internacional de Chincheros este viernes y se respetará el cronograma de obras que nos llevan al año 2021 tener este nuevo terminal completamente operacional. Y respecto al presupuesto, me dijeron, cada sector tiene un presupuesto para casos de emergencia. Estamos usando ese presupuesto que tenemos. Si en caso las inclemencias del clima, de la naturaleza, superan ese presupuesto, tendremos que hacer la solicitud al fondo de contingencia que tiene Defensa Civil, pero por el momento estamos atendiendo cada sector con el presupuesto que está dentro de su pliego. Bueno, nosotros como gobierno regional el año pasado hicimos un trabajo de prevención. Descorbatamos todos los ríos de la costa y también hicimos algunos trabajos adicionales. Pero también, por ejemplo, en el caso de Santa Eulalia, un canal muy grande se llenó de piedras. Y con ayuda del Ejército y el Ministerio de Vivienda sacamos todas las piedras. Nosotros hemos 7 meses sacando piedras. Si no hubiera sacado las piedras en esos 7 meses, en este momento estaríamos viendo una desgracia mayor. Hubiera desaparecido la mitad de Santa Eulalia, porque por ese canal se trasladó justamente gran parte de los barcos. Entonces, sí ha habido una prevención. El problema está que ha superado las expectativas. El río Cañete, que normalmente trae 50, 60, 70 cubos, en esta época ha llegado a 300 cubos. Y lógicamente, en esa magnitud ya escapa de la posibilidad. Sin embargo, tenemos 60 máquinas permanentemente en todas las zonas distribuidas. Nosotros colocamos máquinas en cada zona donde podía haber emergencias, compramos combustibles en los ríos cercanos y hemos prevenido y ahorrado tiempo. Pero también necesitamos más máquinas, porque la región Lima, según el área, es la que tiene más puntos vulnerables, y ya hemos pedido justamente el día de hoy una solicitud que le hicimos de vuelo 1 y 2 para maquinaria por 22 millones. Ya el día de hoy han dicho que todo es posible y nosotros confiamos en eso. Y también un trabajo para complementar el primer trabajo que hicimos de prevención el año pasado, pero que no se concluyó, faltó una parte por 19 millones. También le hemos solicitado y de esta manera estamos trabajando y comprendemos que la región Lima es una de las que tiene más puntos digamos, donde los huaicos han caído. Tenemos 35 puntos aproximadamente. Ninguna región del Perú tiene tantos puntos y con solo 3 máquinas por cada punto son más de 100 máquinas que necesitamos. Por eso es que estamos trabajando y comprendemos la situación, pero estamos coordinando con el Ejecutivo
para ver si no hay más recursos, porque ya nosotros, nuestra almacén de avanzada ya se está caducando y las máquinas también son urgentes. Estamos gastando 60 cilindros diarios de combustible en las 60 máquinas. Entonces imagínense el costo que estamos teniendo y lógicamente vamos a necesitar recursos adicionales. Gracias, muy buenas tardes. En el tema de la acumulación de penas, estamos aplicando el concurso real de delitos que ya estaba en el Código Penal. Y en el marco del acuerdo por la justicia, vamos a incorporar el análisis de la figura de su sentido práctico, cuánto ha impactado eso a reducir la criminalidad en los supuestos que ha sido aplicado. Para eso la interoperabilidad ha sido decidida ayer por el acuerdo por la justicia como una de las prioridades en los próximos 10 días. Y adicionalmente hemos incorporado en la Comisión Nacional de Política Criminal el estudio y análisis de cuántas se ha aplicado el concurso real, para qué casos, cuál ha sido el impacto, cuánto ha disminuido en esos supuestos penales la aplicación de esta acumulación, y en función de eso tomaremos una decisión en realidad de levantar el límite, porque la acumulación hoy se aplica, pero se acumula hasta 35 años, y eso será en definitiva el resultado de este análisis de la aplicación práctica de la acumulación. Con respecto a los desastres naturales, yo quisiera decir que de parte del Ministerio de Economía tenemos más de 800 millones de soles disponibles para desastres naturales. Son fondos que hoy día están en la cartera de los distintos ministerios. Y aparte de eso tenemos otro fondo de 300 millones de soles, que son fondos ya más discrecionales que los tiene el Ministerio de Economía y que los tendría que aprobar junto con el INDECI en base a las evaluaciones que hace el INDECI de los desastres naturales. Hoy día, ayer tuvimos una reunión con los alcaldes de Ica, también tuvimos ayer una reunión con el gobernador de Huancavelica, y la semana pasada tuvimos una reunión con el gobernador regional de Piura. Estamos ayudando conforme van llegando las solicitudes, y la idea es solucionar los problemas, sobre todo los distritos que tienen mayor emergencia nacional. Rocío La Rosa, del Diario El Comercio. Buenas tardes, ministros. La primera pregunta que tengo es para el ministro Vizcarra. Usted ha señalado que el contrato del aeropuerto de Chincheros estuvo muy mal hecho. Este contrato se hizo en el 2014, estamos hablando del gobierno del señor Humala. Usted está actualmente en capacidad de poder decirnos si es que las irregularidades que se han encontrado son solamente faltas administrativas o estamos hablando de ilícitos penales. Y si es así, si usted ya van a denunciar públicamente a quienes resultan responsables, ¿no? Los funcionarios que han resultado responsables. Y tenía dos preguntas para el primer ministro. La primera es relacionada a la declaración jurada de intereses. Si es que solamente los ministros han presentado la declaración y ahí queda el tema, o si ustedes van a hacer un filtro a lo que ellos han declarado ahí. Se lo pregunto porque hace pocos días nos enteramos que el actual ministro de Agricultura fue socio del señor Lullo, que hoy está detenido por este pago de coimas de parte de Odebrecht. Y la segunda pregunta, tercera, perdón, para el señor Zavala o para el ministro de Economía. Todos conocimos que el gobierno anterior realizó una inversión millonaria para la prevención del fenómeno del Niño. Y lo que estamos viendo en la televisión, porque lamentablemente no podemos viajar a todos los lugares, da la impresión de que no se hizo nada con ese dinero o se hizo muy poco. Si ustedes nos pueden decir, por favor, si se invirtió realmente ese dinero en lo que tuvo que haberse invertido para evitar todo lo que estamos viendo en este momento. Muchas gracias. El contrato para la concesión del aeropuerto internacional de Chincheros tiene un gran problema, que no define, como lo ha establecido claramente la Contraloría, no define el tope para la tasa de endeudamiento. Y quizás lo grave de este tema, y hay que ser muy claro, es que esa irregularidad no solamente se ha observado después de que el contrato está firmado, como pensé que lo habíamos nosotros evidenciado en el mes de octubre, cuando ya comenzamos a analizar al detalle el contrato, sino que hemos encontrado documentación que en el mes de marzo de 2014,
antes de la firma del contrato, ya la Contraloría le advierte y le dice a Proinversión, que tenía el proceso, le dice que hay riesgos si no fijan un costo de endeudamiento máximo. Hay un gran riesgo en la tasa de endeudamiento. Es decir, Contraloría, antes de la firma del contrato, advirtió, y para que se firme un contrato, como se ha firmado el 4 de julio del año 2014, tiene que contar con la aprobación del Ministerio de Transportes, el Ministerio de Economía y Finanzas, como también el ente regulador central. Entonces, aquí es una falta, no sé cómo calificarla, negligencia, falta administrativa. Nosotros tenemos que encontrar la solución y hacer el proyecto. Es la Contraloría, es el Ministerio Público, es el Poder Judicial quien tiene que calificar y determinar la sanción. Nosotros miramos hacia adelante, corregimos esa deficiencia que no ponía topes al interés y lo hacía un interés exorbitante, lo eliminamos completamente y continuamos con el contrato. La investigación está en manos de la Contraloría en la actualidad. Sobre la segunda pregunta, como bien menciona, la declaratoria de interés es solo el primer paso. En este primer paso, el presidente y los ministros hemos decidido dar ese paso importante de declarar los intereses. Después viene un segundo procedimiento que tiene que revisar si eso genera o no conflicto de interés. Y un tercer paso que involucra también que otros cargos de confianza presenten su declaratoria de interés. Es importante recordar que hemos creado la autoridad de transparencia y justamente le hemos encargado a la autoridad de transparencia que sea la entidad que va a ser la repositoria de todas las declaratorias de interés de la función pública. Y en breves semanas estaremos justamente reglamentando lo que significa la declaratoria de interés, la publicación, para eso ya generalizarlo a nivel de la administración pública. Sobre el tercer tema, que tiene que ver con la prevención, creo que todos hemos visto que la prevención que se realizó en el año pasado, digamos, no tuvo los efectos que hubiéramos deseado. Eso obviamente se van a hacer las revisiones correspondientes. Hoy estamos más enfocados en trabajar con los gobiernos regionales y locales para ayudar a la población afectada. Todo eso pasaremos nuevamente a realmente hacer un trabajo importante y efectivo de prevención. Y eso también pasa, les voy anunciando, por mejorar, digamos, la articulación a nivel de los 3 niveles de gobierno de cómo se atiende este tipo de situaciones. Tenemos que tener un sistema ágil y rápido que nos permita realmente atender esta situación tan difícil para muchos ciudadanos en el Perú. Última pregunta de Marcos Calderón de Canarelli. Precisiones, por favor. Lo que quería preguntar es que ayer el exministro de Transportes, José Gallardo, argumentaba de que era posible la caducidad del contrato, porque la persona ganadora de la concesión no contaba con un respaldo económico y tampoco llegaba al porcentaje que el gobierno había pedido. Entonces, se podía dejar de lado este contrato y el mismo gobierno poder iniciar las obras. Y más aún, se podría incluso tener todo el plan en un principio que se había hecho, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué no optar por la caducidad? Porque finalmente las otras dos personas, o las dos empresas que se presentaron, podrían quejarse, porque hubo quizás ahí un cambio en la manera de concesión del aeropuerto de Chinchero, ¿no? Y lo otro es, sí que se ha hablado ya de la eliminación del cobro de recibos de luz, ¿no? Por el gas. A ver, vamos por partes. Hagamos una cronología de este contrato. En primer lugar, como dijo el ministro de Transportes, ese contrato se presentó el 31 de agosto de 2010 a Proinversión. En marzo del 2014, la Contraloría dice textualmente, con respecto al cofinanciamiento a través del Fondo de Pago de las obras iniciales del nuevo aeropuerto internacional Chincheros, el
en el cual no se ha considerado una tasa máxima de endeudamiento para el cálculo del pago por avance de obra. O sea, claramente la Contraloría observa lo que el ministro dice, de que no había un límite al financiamiento. De ahí, el Comité de Prointegración aprobó dar respuesta a la Contraloría. Esto nunca se elevó al Comité Directivo de Prointegración. No tenemos información de cuál fue la respuesta que le dio este comité a la Contraloría. De ahí pasamos al cierre financiero. En la primera vuelta al cierre financiero se presentó y la OCITRAN no la aceptó. En tercera solicitud, la OCITRAN la acepta. Sin embargo, no se pronuncia con respecto a la tasa de interés, ¿no? Y por último, el resto ustedes ya lo conocen. O sea, en otras palabras, lo que el ministro ha dicho en la televisión reiteradas veces es algo que era de dominio público, y los documentos que se estoy leyendo indican que se escondió este tema tan importante. Con respecto a lo que presenta el ministro de Transportes anterior, no es cierto. El consorcio presentó un cierre financiero, y acá lo estoy diciendo, y la OCITRAN aprobó este cierre financiero sin pronunciarse con respecto a la tasa de interés. O sea que en términos del contrato, ellos cumplieron con su parte del contrato. El problema es que el contrato estaba mal hecho. Con respecto a lo que nosotros hemos visto, si hoy día nosotros seguimos componiendo el contrato, a nosotros nos cuesta 57 millones de soles por incumplir el contrato cada año. Es decir, desde el 2014 nosotros estamos pagando una penalidad a cuenta del contribuyente por simplemente dilatar este contrato. Lo que nosotros hemos hecho, y se los explico en términos muy sencillos, es como ustedes van a un banco, piden una hipoteca y todavía no tienen la propiedad, y el banco les dice, pues tienes que tomar el crédito, y ustedes toman el crédito para pagar una propiedad que recién la van a utilizar 5 años después. Y estos intereses empiezan a acumular y llegan a los 500 millones que dice el ministro. Estoy seguro que ustedes jamás hubiesen tomado esta hipoteca, que es lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto. Muy bien, señores periodistas, les agradecemos a todos por su gentil presencia en la conferencia de prensa concluida.